los ejes cartesianos. Ahora sí van a salir en dos cuadrantes porque es corriente alterna. Pero ¿qué contra qué voy a tratar de graficar? ¿Quién me dice? Voltaje base emisor. Una de las estaría en el eje X, sería el Y voltaje que... en el eje Y sería la corriente de la base. Exactamente. Con el voltaje base emisor contra corriente de base. Y entonces resulta que da lo siguiente, eso porque ya me lo sé, pero bueno, hay una razón. Da una curva como si fuera un diodo, más bien es igualita a la del diodo, y en polarización inversa se ve así. ¿A qué se parece esta curva característica que acabo de dibujar? ¿A la del diodo? A la del diodo, pero ¿qué tipo de diodo, dado que la ruptura aquí es baja? ¿De silicio? Pero estoy hablando de la polarización inversa. Ah, oh, sí. ¿Sí ves? Aquí este voltaje no es de centenas, es de unidades de volt. Eso es lo que quiero que detecten, unidades de volt. Vamos a suponer que de 3 ¿Se volt. parece al Zener? Al Zener. Es decir, que un transistor bipolar en su juntura base emisor parece tener un diodo que Zener, parece, no es un diodo convencional, sino parece un diodo Zener. Y si yo le cambio la corriente de colector, es decir, que le cambie el valor de voltaje BCC o el valor de la resistencia de colector, esta curva, principalmente en la curva de polarización directa, cambia ligeramente y puede ser que se reduzca un poquito el voltaje. Ajá. De tal manera que se vea, en lugar de verse así, se vea algo así, permítame, así, de menor valor. ¿Sí me doy a entender? Claro que también tiene su voltaje de ¿qué? De umbral. Ese no cambia mucho. Ese más o menos permanece constante, pero este voltaje sí disminuye, el voltaje máximo se ve disminuido. ¿Sí quedó claro? Gracias a cambiar ¿qué? La corriente en el colector. Es decir, en el transistor, la corriente de colector también influye en la corriente de ¿qué? De base. Entonces, esta curva característica sería la que obtengan en dado caso. La pregunta es, ¿podrían dibujar el circuito conectando el osciloscopio para ver la curva característica? ¿Ya lo pueden hacer ahora sí o todavía no? Repito, ¿qué van a conectar? Al osciloscopio. En paralelo con qué va a ir el canal X. ¿Canal X con qué? Pues ahí vamos a tener que utilizar la base emisor. Base emisor. Canal X con la base emisor. Y el canal Y en paralelo con qué va a estar conectado. ¿Con la resistencia de base? Con la resistencia de base. Pero de tal manera que si se vea lo que estamos diciendo, la polarización directa, ¿en qué cuadrante se debe de ver? En el primero es cuando En el primero. aumenta la corriente. Eso es. Y la polarización inversa, ¿en qué cuadrante? Tercer cuadrante. Tercer cuadrante. Eso es lo que quiero. Entonces redibujen este circuito. Redibújenlo de tal manera que se vea lo que comentamos. La malla del lado derecho no la toquen, esa sí va a quedar igualita, ¿no? Esa es nada más para polarizar. En cambio, ahora la del lado izquierdo la deben de modificar de tal manera que sí salga lo que estamos comentando.
polarización directa en el primer cuadrante y polarización inversa en el tercer cuadrante. Modifiquen este circuito, no queda así, ¿eh? Tienen que modificarlo, ¿quedó claro? ¿Dudas, preguntas? Entonces les pediría de favor que hagan el dibujo y alguien lo proyecte. El dibujo del circuito que nos proporciona esta gráfica, por favor. Entonces les doy un tiempecito, ¿les parece? ¿Sale? Sí, lo que copiamos, el que presenta. Bueno, por favor, entonces háganlo, ¿no? Les doy un tiempecito y ustedes lo resuelven, ¿no? Por favor, Soto. ¿Qué pasó? ¿La llevan o no? Con modificarlo se refiere a un resistor variable. No, para nada, sino deben de conectar, repito, el osciloscopio ¿en qué? En paralelo con base emisor y con la resistencia de base. Les entré el dibujo, no queda así, digamos, queda un poquito distinto, digamos. ¿Está claro? Entonces el emisor viene Queda siendo distinto. el común. El emisor debe ser el común, exactamente, ahí debe estar la tierra del osciloscopio, el canal X debe estar en la base y el canal Y debe estar conectado en paralelo con la resistencia de base. ¿Sí quedó claro?
Entonces, por ejemplo, el canal X podría quedar atrás de la base. ¿Qué pasó? ¿Nadie pudo o qué?
¿Qué pasó, compañero? ¿No se puede o qué? Vente. Ya quemé el osciloscopio. Por eso, entonces, ¿cómo queda el dibujo? Pues, a ver, preséntenlo. Oiga, profe, ¿Qué pasó? ¿aquí qué pasaría si desconecto la base? ¿Cómo desconectarla, dejarla abierta? Pasarla con el emisor y, por ejemplo, la fuente mandarla al colector para medir ahí, ¿no, verdad? No, porque recuerda, mira, ahorita a diferencia del circuito anterior, donde no nos debemos ya meternos para nada es en la segunda malla, no la toques. ¿Qué es lo que debes de modificar de conexionado nada más? En la primera malla, la segunda malla ya no la toques. ¿Para qué sirve la segunda malla en estos momentos o para qué va a servir? Para polarizar al transistor. La primera malla sirve para hacer la gráfica. Ahí sí puedes hacer lo que quieras, aunque yo ya di el tip. Llevan una fuente de voltaje de corriente alterna porque es una gráfica en 2 cuadrantes. Y ya nada más es conectar el osciloscopio. Pero para conectarlo bien, deben de modificar un poquito el circuito que presenté. ¿Sí lo deben de qué? De modificar. ¿Quedó claro? Pues por decir algo, aquí lo muestro, ¿no? Este es el circuito que la segunda malla no la toquen, esa ya queda para polarizar. Y en cambio, la primera malla es la que hay que modificar para conectar el osciloscopio. ¿Qué le harían? Como que modificarían un poquitito para que sí saliera la curva como queremos. Por ejemplo, si conectamos la base en paralelo a la fuente, ¿tendría el mismo voltaje, en teoría? ¿La base en paralelo con qué, perdón? ¿Con la fuente? Normalmente, pues si lo haces directamente a la fuente, pues quemas al transistor, acuérdate. La resistencia de base nos sirve para limitar la cantidad de corriente en base, precisamente. ¿Podemos No se daña. hacer que la resistencia de la base sea variable? Sí, en un momento determinado sí puede. Pero más allá de eso, lo que yo pretendo nada más es que, a ver, repito lo que ya dije hace ratito, el osciloscopio, el canal X, ¿con qué debe de ir en paralelo a fuerza, como dé lugar? Con la base y el emisor. Y en donde la tierra del osciloscopio, ¿dónde debe de estar conectada? En el En el emisor. emisor. En el emisor. Eso no se puede mover. Y también el canal Y que debe de estar conectado en paralelo, ¿con qué?
¿Con qué debe estar conectado? El canal. Con el Bien. Con el resistor de base. colector. Con el resistor de base, el resistor de Ah. base. No hay más. Y entonces, eso consíganlo. ¿Cómo lo van a conseguir? Pues modificando este circuito, así como lo dibujé. No está bien dibujado, vamos a decirlo así. Tienen que modificarlo un poquito para que se hagan las conexiones del osciloscopio de manera correcta. Ujú. Es más, les ayudo un poco. Olvídense de la segunda malla y presupongan que tienen conectado, ¿qué? Un diodo Zener y un resistor, y eso es todo. Y entonces ya conéctenlo como si fuera un diodo Zener, vamos a decirlo así. Ya lo hicieron en otra ocasión. Bueno, pues nada más, ahora sí que fusílenselo, pero copienlo bien aquí. Eso es todo. ¿Sale? Y a ustedes los perdono un poquito porque por ese tipo de clases tan raras, ¿no? Que son a distancia. Pero los que no los perdono son los que fueron mis alumnos de mediciones y que les di clases ahora llamadas presenciales y que me dijeran que no pueden conectar el osciloscopio. No, hombre. Les digo así, los voy a reprobar, pero no por la materia, los voy a reprobar por mediciones, ¿no? Por no saber medir. ¿Sale? Entonces, por favor, háganlo, ¿no?
No, pues pamba, compañeros, ya no sé qué hacer, porque les voy a poner un buen 0 a todos. Esta es de las veces que pongo, ¿por qué les puse 0 a todos? Porque nadie participó. Así, ¿no? Pondríamos un resistor en paralelo. Así ya tendríamos conectado a un extremo al emisor y el otro a la base, porque es la corriente de base que queremos medir. Pues sí, entonces presenta tu dibujo y a lo mejor es la solución, ¿no? ¿Vale? Entonces preséntalo, porque en serio, les voy a poner 0, no sean así. ¿Qué pasó? ¿Nadie? Ya, ni la A muerte. ver, voy. Bueno, es que tengo una idea que, a ver, te le comparto pantalla, Ujú. porque creo que si lo hacemos así, a lo mejor podemos hacer lo de, no sé si podríamos usar el método de Thevenin. A ver, Exacto. permítame. Órale, pues sí. ¿Sí está habilitado para compartir, profesor? Ay, Dios mío, yo digo que sí. No inventes. Yo digo que sí. A ¿Si ver, puedes o no? a ver si se ve. Sí, ya está viendo, ya se está proyectando, espérame. Sí, ya se ve. Ujú, Sí, está bien. sí se ve aquí. Sí, Bueno, ¿sí ahí está viendo está. el circuito? Sí, ahí se ve. Ahora que sí está bien, ¿verdad? Pero bueno. Permítame. Bueno, una idea era conectarlo así para que, digamos, en esta parte se hiciera como que lo del circuito de Thevenin y ya manejar un valor de voltaje de Thevenin y una resistencia de Thevenin Ujú, para usarlo con el resto de lo que sería la malla de la derecha. ujú. Sí, la cuestión está que aquí incluso ya desconectaste el emisor.
Es decir, la malla del lado, es más, ya ninguna malla Ah, sí, 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 funciona, sí, ya ninguna funciona, porque de perdida funcionaba la de la derecha, pero no, ninguna No. malla funciona. Haz de cuenta que el No, transistor sí. quedó ahí flotado. Ah, sí, sí es cierto. Aquí tendría que ir un cable. Ajá, exactamente. Entonces, la pregunta que te hago y les hago a todo el mundo, no sé si tengan, por ejemplo, ¿cómo se llama? El dibujo cuando hicimos la curva característica de un diodo, cualquiera, o si tienen el del Zener, pues mejor, pero si no, pues cualquier diodo. Y entonces lo que estoy diciendo con esto, que el diodo sería la base y el emisor, por decir algo. Y ya con eso, pues ya de ahí se lo modifican un poquito, o lo copian incluso, y pues ya queda, ¿no? ¿Sale? Sí, sería. Sí. Entonces trátalo de hacer, ¿no? ¿Te parece? Y los demás no se duerman, compañeros. Que no, como que algo les pasó. Nos van a hacer pedazos los del TEC. ¿Mandé? Nos van a destrozar los del TEC, profe. Pues sí, pero primero los voy a destrozar yo, si siguen así, no inventen. Les voy a poner un 0. Que claro, ahorita a estas alturas de la jugada en este grupo, un 0, pues sí influye, pero no influye mucho. Porque tienen varios 10, ¿no? Pero pues abusados, porque pues de todos modos va a bajar el promedio, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es, les doy 3 minutitos más y si no puede ninguno, ya les pongo su cerito. A unos sí les va a afectar porque sí sacaron bajas calificaciones. La curva característica dijo que sería como la del diodo Zener, ¿verdad? Ajá, sí, se parece mucho. La única o la gran diferencia es que sí se ve influenciada por la otra malla. En cambio, en un diodo Zener nada más hay una malla. En cambio, es así. Y repito, se parece, ¿no? Porque sí cambia, ¿no? Sus cambios, por ejemplo, con respecto a la otra malla son notorios y además es un diodo Zener que no lo consigues comercialmente. Lo van a ver cuando lo hagan, van a ver que el voltaje que regula no es ninguno de los comerciales, ninguno. ¿Sale? Pero pues los que descubrieron este tipo de transistor se dieron cuenta del comportamiento que parece un diodo Zener, ¿no? Entonces lo que queremos analizar, pues al menos gráficamente ver cómo se comporta. Es decir, en la práctica, por ejemplo, les voy a pedir, déjenme, no lo he escrito, lo voy a escribir, que cambien el voltaje de la malla del lado derecho, o la corriente, más bien la corriente del colector, y vean qué pasa con la curva. Sí, no lo he puesto, lo voy a poner, es necesario. Bien, entonces, ¿qué pasó? ¿Nadie? ¿Quién? Ya se les vencieron sus 3 minutos, compañeros. Una pregunta, profe. Sí. ¿El cambio no ¿Qué sería usar dos fuentes de corriente directa? No, ¿No? con las fuentes que dibujé son suficientes, ¿eh? Son suficientes. Entonces, no es necesario. Profe, yo ya encontré la simulación cuando hicimos ese circuito cuando obtuvimos la curva. ¿Qué lo presento? O sea, ¿cómo lo hiciste o qué? ¿Lo simulaste, digamos? Sí, es que esa vez me acuerdo que lo estábamos viendo, pero lo simulé y ya después sí obtuve la gráfica.
Está bueno. Pero es que lo importante es que es la gran diferencia, Alejandro, la gran diferencia que les quiero decir con esto es que nosotros, estoy hablando de lo del ESIME, debemos de saber qué estamos haciendo. Es como atínale, ¿no? Ahorita yo me suena que con el simulador le vamos atinando, no. Al menos el pensamiento que yo tengo es ese, ¿no? Yo sé lo que voy a hacer, sé lo que va a resultar, y entonces ya hago lo que corresponde, ¿no? Para obtener lo que yo quiero. Rara vez, yo digo que en mi vida profesional rara vez le he atinado, ¿no? Que yo diga, híjole, le atiné, no, creo que no me atrevo a decir que al 100%, pero yo digo que no he obrado de esa manera, ¿no? De que yo diga, y le atiné de pura suerte, no, creo que no. Profesor, ¿no quedaría como recorrida hacia la izquierda porque en el eje X está el voltaje del colector base y como tendríamos una resistencia en paralelo, disminuiría el valor de la resistencia total, la que sería, como digamos, de Thevenin, entonces también disminuiría el valor del voltaje. Claro que sí, entonces, pero ahí estás afectando al circuito. Sí, ya te entendí tu propuesta. Sí, afectarías al circuito. Entonces, todo lo que llegaras a agregar, si es que agregas algo, ¿qué sería? ¿Cómo lo conectarías? ¿En serie o en paralelo? Para que funcione, pues. No, en paralelo amuelas las cosas. Al conectar en paralelo, ahora sí que quita las características del transistor. Por decir algo, le conectas algo en paralelo a la base y el emisor, él tiene características y se las estamos afectando, que es lo que alcancé a ver en el dibujo de aquí de Salma, ¿no? Entonces, no se debe de, si le agregan cosas, agréguenselas ¿en qué? ¿En serie? Porque si no, pues ya, de todos modos le afectamos, si cambiamos ¿qué? Pues el valor de la corriente, ¿no? Cambiamos el valor de la corriente, pero ¿qué resistencia le adicionaría? ¿De qué valor le pondría en dado caso que la adicionara? O sea, una resistencia chica. Sí, exacto. Pequeña. Valor bajo, ¿para qué? Para no cambiar mucho las características, decir, bueno, sí la cambié, pero fue mínimo. Es como cuando agregamos un ampérmetro. Un ampérmetro, yo lo conecto y estoy seguro que yo le cambio las características al circuito, pero como tiene valor bajo, pues digo, no, pues no le cambió mucho, ¿no? Bueno, depende, ¿no? Hay circuitos que sí le cambio mucho, ¿no? O sea, de modo, los que son de baja impedancia, pues sí le cambio mucho, pero comúnmente es despreciable lo que le cambio, ¿no? En cambio, con el voltómetro es muy notorio, eso lo doy en mediciones, ¿no? Cuando yo quiero medir el cuerpo humano, pues es muy difícil, porque el cuerpo humano tiene una impedancia que muy, muy alta, y entonces muy poquita corriente. ¿Cómo le quito corriente al cuerpo humano? ¿Cómo le quito corriente tantitita para graficarlo, para graficar sus características? Pues debo de tener yo una impedancia muy alta como medidor, una impedancia muy, muy alta. Pero en el caso del ampérmetro es lo opuesto. ¿Qué impedancia debe tener el ampérmetro? Muy baja, para que no afecte. Entonces, lo que te decía, si yo le adiciono algo, pues debe de tener impedancia baja y lo debo de conectar ¿en qué? En serie para ver la corriente, para ver el comportamiento de la corriente, ¿no? Porque si le pongo una impedancia alta, pues ya la molé. Si la pongo en paralelo es como conectar un voltmetro, no estoy conectando un ampérmetro. Ese es lo que nos debemos de formular como pensamientos básicos de nuestra carrera, ¿no? Y precisamente por eso es tan importante la materia de ¿qué? De mediciones, ¿no? Yo la considero, pues, la más importante. De las básicas es la más importante. Entonces, para la medición del circuito nada más se necesitaría la fuente, la resistencia, el diodo Zener y otra resistencia para que haga la función de medir la corriente, ¿no? Exactamente, pero en el caso que ahorita estamos hablando, ya no le metas diodo Zener, ya el diodo Zener, entre comillas, que es, no es diodo Zener, pero se parece a un diodo Zener, que es del transistor. ¿Qué juntura es? Pues te ayudo más. La juntura es base emisor. La base emisor, ahí está el diodo, aunque no es cierto, repito,
Cada vez que yo digo eso de acá está el diodo, es una mentira, ahí no hay ningún diodo. O sea, parece diodo, ¿no? Pero no es un diodo, va más allá que un diodo, ¿no? ¿Por qué? Porque está integrado a otra juntura, y esta otra juntura influye en esta, y le influye en la corriente, en el voltaje, en la temperatura. Si la otra juntura le cambia la temperatura, esta se mueve también. Dice, oye, no te muevas porque yo también me muevo. Están íntimamente relacionadas. Por eso, esta materia debería tener un antecedente que se llama física electrónica y que pues desapareció por cuestiones políticas, la quitaron, ¿no? Era muy importante. En lo personal, yo sí la estudié, que es una materia muy pesada, ¿no? Porque ahí se manejan, más allá de dibujitos, se manejan ecuaciones, ¿no? Y entonces era un relajo demostrarlas, ¿no? Ahí será relajo. Porque los profes nos dejaban las demostraciones, ¿no? Ellos nos daban una explicación y nosotros demostrábamos todos estos movimientos que estoy diciendo, ¿de qué? De electrones, de huecos, todo eso nos los demostraban, ¿no? En este caso, no lo hago yo, ¿no? Sinceramente no lo hago. Porque si lo hiciera, pues me llevaría todo un curso, ¿no? Y pues no es la idea. ¿Sale? Muy bien, entonces, fíjense, se la voy a hacer más de emoción. Voy a dibujar la del diodo y después ustedes lo adaptan, por lo que más quieran, lo adaptan a lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Sale, vale? Permítanme un segundito. ¿Dónde está? Hoy ocupé todas las... Voy a abrir una. De modo. Bueno, ahí se ve la pizarra, ¿o no? Sí, sí, ese. Entonces, en primer lugar, vuelvo a poner la fuente de voltaje de corriente alterna. En este caso, bueno, según yo, sinusoidal. Lo dibujé de la patada. Aquí está el diodo, ¿qué? Voy a poner el diodo Zener. Y luego, el resistor, ¿en qué? En serie. Entonces, yo me acuerdo, hasta ya me lo aprendí, yo creo que de memoria, ¿no? Aquí va la Tierra. Aquí, ¿qué canal? Y aquí, ¿qué canal? ¿Quién me dice? ¿Se acuerdan o no? El canal A. Arriba estaría el canal X, ¿no, profe? El X, ¿verdad? Y el de abajo. Sí. ¿No faltaría un resistor antes del diodo para protegerlo? No, porque ya el que puse acá también lo protege. ¿Cómo está conectado esa R con respecto a... sí, en serie. En serie, ya no sé, ya donde lo pongas, ya no se daña el Zener porque cumple la misma función, oponerse a la corriente. Y aquí estaría el canal Y, pero ¿sí se acuerdan cómo lo poníamos? Tiene que estar invertido para que nos dé la curva. La curva correctamente. Y ya con eso, este es el dibujo. Y nos daría qué curva. Vamos a ver si es cierto. Si sabemos qué grafica el canal X. ¿Qué variable? En paralelo con qué está el canal X. Con el voltaje del diodo, bueno, que sería el voltaje base emisor. Sí, pero ahorita no le llames base emisor. ¿Cómo se llama aquí? Ese diodo ya no es el diodo del transistor, sino es el diodo que está afuera. Es un diodo común y corriente Zener. ¿Cómo se llaman sus terminales? Ánodo y cátodo. Y cátodo. ¿Y por qué puse la letra
La segunda, porque la segunda es la referencia. Y sí es cierto, el cátodo está referenciado a tierra. ¿Sí lo ven? Ahí está. ¿Y qué grafica el canal? ¿Cómo se llama? Y. La corriente. ¿Por qué la corriente? Porque ¿qué es igual la corriente? A voltaje sobre ¿qué? Sobre resistencia. Sobre resistencia. Entonces, sí es cierto, es una corriente. Y entonces, pues haría el clásico análisis que lo hemos hecho como 1000 veces y que no me he dado a entender. ¿Por qué? Porque no es clase de mediciones. Primer sentido, ¿cómo polariza el diodo? De más a menos. Pero ¿cómo De se llama esa manera directa. polarización? Polarización directa. ¿Hacia dónde se va el trazo? En el canal X, aquí está. ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Derecha, perfecto. ¿Hacia dónde se va el trazo en el canal Y? Aquí está menos, ¿verdad? Hacia arriba. Sí, pero porque está invertido, porque si no se fuera para abajo. Entonces, la curva de polarización directa se va ¿a qué cuadrante? Al primero. Al primero. En cambio, la curva de polarización inversa, que es con el otro sentido, ¿para dónde se va? Más menos. Para el tercer cuadrante. Para el tercer cuadrante. Y como sí sé cómo es el comportamiento del diodo Zener, es así. Y ya está. Y entonces, ya nada más tienen que traducirme este diagrama al transistor, donde el ánodo, ¿qué vendría a ser? ¿Qué terminal es? Ahora sí, ¿quién me dice? El ánodo del diodo Zener, ¿cuál es? Tienen 3 oportunidades. ¿Sería la base? La base, perfecto. ¿El cátodo cuál sería? El emisor. El emisor. El emisor. Y ya está. ¿Y esta RB cómo se llama en el circuito que dibujé hace rato? Es la R de carga. Bueno, ¿Sí te acuerdas? En el transistor, la resistencia de base. De base. RB, y ya está. Entonces, esto que acabo de dibujar, tradúzcamelo y pónganlo en el transistor. Eso es todo. No Profe, toquen la es que segunda malla. lo estaba haciendo así, pero la duda es la base donde digo, perdón, la tierra, ¿dónde pongo la tierra? En el emisor. ¿En el emisor? Amárrala al emisor. Amárrala al emisor. Y de ahí no la sueltes, porque si la cambias de lugar ya bailó, ya no sale. Ese es el requisito. Profe, no sé si sea algo así. Bueno, ya se va a cortar la llamada. Ya se va a cortar, sí. Pues ahorita nos vuelves a poner, ¿no? ¿Te parece? Ahorita que Sí. regresemos, nos conectamos, ¿no? Sale de una vez, nos salimos y nos vamos al otro enlace. Sale ahorita. Ahora sí, presenta el dibujo, ¿no? Por favor. Ahí está, ¿no? Entonces, la pregunta persiste. ¿El canal X qué mide, compañeros? ¿Alguien que me pueda decir qué mide el canal X en el dibujo de la compañera? ¿Voltaje? ¿Entre qué y qué? ¿Entre qué está conectado el canal X? ¿Base y colector? No, fíjate bien, base sí. Base se nota que está del lado izquierdo, ahí está la base. ¿Y la conexión de tierra en dónde la puso la compañera? ¿Sería base emisor? Base emisor, porque la tierra está conectada en el emisor. Y ya está. ¿Quedó claro hasta ahí? Y en paralelo con qué está el canal Y. Con la resistencia de la base. Exactamente, está en paralelo con la resistencia de base, que se supone que conocemos su valor, ¿no? Y entonces ya nada más hacemos una operación. Voltaje que midamos ahí entre ese valor, pues ya tengo la que.
Profe, pero tengo duda porque la resistencia de base está bajito. ¿Ahí no afecta que le llegue toda la corriente a la base? Fíjate, te voy a responder, Salma, fíjate bien cómo está conectada, fíjate bien cómo está conectada la resistencia de base con respecto a la fuente y con respecto a la juntura base emisor. Dime tú cómo está conectada esa RB. Pues está como hacia el lado negativo de la fuente porque está con tierra. Bueno, en sí, la tierra esa que puso tu compañera, es la tierra del osciloscopio. Esa no hay bronca. Es más, Ok. sí es cierto que se conecta a tierra incluso, ¿no? Porque el osciloscopio sí se conecta a tierra en los laboratorios. Pero bueno, sí quedó claro, pero yo lo que me refiero es que cómo está conectada la resistencia con respecto a la fuente. Vela cómo está conectada. No hay más que... ¿En serie? Exacto, Está en serie. en serie. Y la fuente, cómo está conectada con respecto a la juntura base emisor, como si fuera un diodo, vamos, cómo está conectada. En paralelo. No está en paralelo. Si estuviera en paralelo, estaría exactamente entre base y emisor la fuente, y no está entre base y emisor. Está en serie con la base. Está en serie con la base. Por lo tanto, la pregunta que te hacía original, ¿cómo están conectados los tres elementos? La fuente, la resistencia y la juntura. En serie. En serie, por eso Salma no se daña, porque de todos modos le protege, no importa dónde la ponga. Si la pongo ahí, como la puso más bien la compañera, o la pongo como yo la puse arriba, de todos modos es lo mismo, está en serie, entonces protege. ¿Está claro? Protege porque la corriente fluye por ahí, sea como sea, fluye por ahí. Ok. Sí. Sí. Fíjate, cuando pasen este tipo de cosas, les digo a los compañeros, ¿no? Imagínense que van ustedes en el metro de Indios Verdes a universidad, y se suben en el último vagón, y otro compañero de ustedes se sube en el primero, pues los dos llegan a universidad, ¿no? Porque van en serie, no van en paralelo, no van en serie, llegan por ahí, pónganse donde se pongan, llegan a la universidad. Lo que sí pueden alegar quién llegó primero, ¿no? Eso sí. Pero aquí en los electrones, cuando vemos la teoría electrónica, son puras teorías, yo lo acabo de decir, son puras teorías. Nadie ha visto un electrón, ¿no? Nadie lo ha visto, creo. Hace como 7 años, algo así, publicaron algo que ya estaba por ver al electrón, ¿no? En serio, verlo, ¿eh? No nada más ver sus efectos, ver al electrón. Pero eso no sé si se pudo hacer, pero nadie lo ha visto. Entonces quiere decir que pues es pura teoría. Entonces la teoría que dice, como sea, los electrones fluyen. Entonces hay una teoría que pues es aceptada, dicen es que sí puede ser. Fíjate en lo que voy a decir, si tú tienes un cable y del lado izquierdo del cable hay un electrón que está en la última órbita del átomo, es posible que nunca llegue al otro lado del cable ese electrón, nunca. O sea, hay una probabilidad muy alta de que no, pues ahí que se quedó rebotando y botó a otro electrón, pero él se quedó ahí en ese átomo y ya no se salió nunca. Pero el efecto que produce es que de todos modos hay flujo de ¿qué? De electrones, ¿no? Eso, ¿quién nos los puede decir aún mejor? Pues un profesor de física, pero de física electrónica, no cualquier profesor de física. Alguien que sepa física electrónica, ¿no? ¿Vale? Entonces, más que nada, el tener claro que están en serie los tres elementos, por lo tanto, donde lo coloques, va a funcionar igual el resistor. ¿Sí quedó claro o no? Sí, profe. Bien. A ver, Dulce, vaya, además, Dulce, salvaste al grupo, ¿eh? No, es que no lo salvaste, pero bueno, ya. Un puntito, ¿no? No, qué puntito. Mejor con esto nadie sacó 0, ¿sale, vale? Porque No, digo a la compañera. Pues, no, ni a ella, ¿por qué? Porque no lo hizo a tiempo, pues. Deben de hacerlo a tiempo. Estaba difícil, profe. No lo había entendido bien.
Es que lo hemos hecho, Urim, lo hemos hecho como 20 veces, no les miento, pero 20 veces. No inventen, apréndanlo, no se gachos. Es que yo lo tenía así desde el principio, profe, pero la verdad me confundió algo que dijo Rodolfo. A ver, por ejemplo, ¿qué es lo que te confundió? A ver, si puedes... O sea, justamente eso de que, o sea, yo lo había puesto así en todo en serie, ¿Sí? pero no me acuerdo qué palabra usó, que fue lo que me confundió de que tenía que ponerse en paralelo. Y según yo no era así. Entonces fue lo que me confundió, por eso me tardé. En la torre, ¿y a poco lo dije yo? Según yo le dijo que sí, por eso fue lo que me... A lo mejor lo que dije en paralelo fue el osciloscopio. El osciloscopio, ¿cómo está con respecto a RB? ¿Cómo está conectado el osciloscopio? Sí, está en paralelo. En negativo la Tierra, bueno, ajá, la Tierra del osciloscopio y el canal Y. Eso es, está en paralelo. Y yo te pregunto, ¿cómo está el canal X también conectado? Sí, también está en paralelo. Ahora dices si es teoría, Dulce. Oye, Dulce, ¿fuiste alumna mía de mediciones, sí o no? Sí. Entonces dime, ¿por qué se conecta en paralelo el osciloscopio? Porque es una diferencia de potencial. Exacto, y es una especie de voltmetro. El osciloscopio parece un voltmetro. Es más, alguien ha dicho que es un voltmetro, sí es un voltmetro. Es válido decir que es un voltmetro. Entonces se conecta en paralelo para medir la diferencia de ¿qué? De potencial. ¿Sí quedó claro? Y dado que fuiste mi alumna, alguna vez conectamos al voltmetro en serie, y también para ti, Rodolfo, lo conectamos en serie el voltmetro. ¿No? Sí, lo conectamos en serie. Sí, lo conectamos en serie para hacer una demostración y imagino que así lo hicieron en su casa, en el laboratorio, lo va a llamar así, ¿no? ¿Cuál es ese caso? En que el voltmetro sí está en serie. Y una rara que dice, apréndete que de memoria que el voltmetro va en paralelo. Pues no necesariamente, ¿eh? ¿Sale? A ver, deja de compartir Dulce para hacer un dibujito. A ver si se acuerdan y me van a decir cómo se llama este circuito. Más allá de que si lo vimos o no, sino que me digan qué circuito voy a dibujar. Me acuerdo que estaba así. Hasta le voy a poner valores, ¿eh? Digo, tantas veces lo he dibujado que hasta me lo sé de memoria. Es más, lo voy a dibujar con una pila. Y aquí está el voltmetro. ¿Cómo está conectado el voltmetro, compañeros? Aquí. ¿En serie? En serie, ¿le pasa algo a este voltmetro? Ahora se le voy a poner valor. Me acuerdo que le ponía un valor de 10 megohms. ¿Le pasa algo al voltmetro? Está en serie. Pues no, ¿Sí o no? creo que no me diría voltaje. No, sí me diría. ¿Sí? Sí lo diría. ¿Qué circuito se forma? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llamarías a este circuito que acabo de dibujar? No tienes muchas opciones de nombre, ¿eh? Ah, de Thevenin. ¿Verdad que es el de Thevenin? Es el de Thevenin. Nada más que ya tiene la carga. ¿Quién es la carga? ¿El voltmetro? El voltmetro. El voltmetro. El voltmetro es carga, pero está en serie. Así me dijeran lo que dijeran los de circuito, ahí está conectado en serie. No, que está en paralelo, no, que paralelo ni que nada, está en serie. Y no le pasa nada, y mide. Se forma un circuito divisor de ¿qué? De voltaje. De voltaje. ¿Están de acuerdo? Entonces ahí se forma un divisor de voltaje, y suponiendo que mide 4.5 volts, ¿qué resistencia interna tiene? ¿Se acuerdan de eso? ¿No? La misma que el resistor. Valores comerciales que venden los multímetros. El voltmetro vale 10 megohms o vale 1 megohm. Son los dos que venden actualmente. Ya si quieren encontrar otros valores, váyanse a buscar voltmetros analógicos. Ahí tienen otros valores. Pero los dos que
están vendiendo comerciales son de 1 megón y de 10 megons. Pero ahí está el ejemplo, está en serie. Ahora, ¿cómo se conecta, pues? El ampéretro primero, ¿cómo se conecta? En serie. La pregunta es, ¿se puede conectar en paralelo? Sí, Sí, creo que también hicimos una práctica, ¿no? De eso. También, entonces se puede conectar en paralelo y no pasa nada. Pero siempre y cuando protejamos a quién. Ahí sí está más canijo. Ahí sí tengo que proteger a quién. Al ampéretro, Al porque creo que ampéretro, otra vez me volé un impulsivo. Sí, la riego, ahí sí está más peligroso, pero se conecta en paralelo. Entonces a mí no que no me vengan esos profesores que no, es que conéctalo en serie, que conecto en paralelo. Mentira, yo lo puedo conectar en serio, en paralelo, siempre y cuando sepa qué estoy haciendo, ¿no? No nada más porque se me ocurrió, tampoco lo voy a hacer así. O sea, pero no es una regla, ¿me doy a entender o no? No es una regla. La otra que hacen los profesores como regla, ¿cuál es? También la comento en mediciones, ¿se acuerdan o no? De los dispositivos eléctricos que manejaron los pasivos. ¿Cuál es? Uno de ellos. Que siempre se las pregunto y siempre contestan mal. A lo mejor ahorita lo vuelvo a preguntar y vuelven a contestar mal. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan o no? Si son dispositivos pasivos de los que manejamos, como si fueran 20, nada más son 3. ¿Cuáles son los que manejamos? Resistor, inductor y capacitor. Ahí está. Entonces, ¿de cuál estoy hablando? Que mete broncas por la forma en que aprende el alumno y que yo no estoy de acuerdo. Uno de los 3, ¿cuál sería? Escoge uno. Ojalá y escojas el que quiero, ¿eh? ¿Cuál sería? ¿El resistor? Ese fue muy sencillo. Y de todos modos les meto broncas. Ya lo platiqué aquí, ¿no? Tienes un resistor de carbón. Por ponerte un ejemplo. Y entonces te digo, quiero que le aumente su resistencia. ¿Qué le harías? Auméntale el valor de resistencia. Ya lo vimos aquí. Un resistor de carbón no viable, ¿eh? No vale de que sea potenciómetro. No, un resistorcito te lo doy y te digo, quiero que aumente el valor. ¿Cómo le haces? disminuimos la corriente. No, pero nada más que haz de cuenta que te doy un ohmmetro y te digo, a ver, ¿cuánto mide? Y me dices, 1 kilóohm, profesor. Está bien, muy bien. Quiero que te lo regreso, ¿cómo se llama? El resistor, y quiero que le aumentes el valor. ¿Qué harías? ¿Puedo conectar otro igual en serie? Sí, es una forma, pero si te digo, no inventes. El puro resistor quiero que le cambies el valor al puro resistor. No se vale. Sí, ahorita es una buena respuesta. Lo pongo en serie otro y ya lo aumenté, ¿sí o no? Pero ese es un resistor equivalente. No. Sino simplemente físicamente te lo doy y te digo, a ver cómo le haces, pero quiero que lo aumentes. Sin que le metas nada más. ¿Ya lo vimos aquí o no? Ni me acuerdo. Yo digo que sí. A lo mejor no. Creo que no. Aquí en este grupo no lo vi. Sería la clase que viene, precisamente. ¿Qué pasa si lo tallo, compañeros? Si lo raspo. ¿Se desprende el grafito? Sí, se empieza a quitar el grafito. ¿Qué le pasa a la resistencia? Al valor de la resistencia, pues. Va cambiando, Ajá, le pero quitas, aumenta o disminuye, esa es la única pregunta. Le estás quitando el grafito, así el carbón que le llaman grafito, bueno, pues, se lo quitas. ¿Qué le pasa a la resistencia? ¿Qué le estás quitando más, pues? aumentaría, ¿no? Porque le estoy quitando la forma en la que se conduce, ¿no? La corriente. Exacto. Tú tienes, vamos a suponer que este sea el resistor, que es una pluma, ¿eh? Y le quito un pedacito de aquí, pues ya no pasa la corriente igual. Dice, oye, espérate, pues ya antes pasaba por ahí y ya me quitaste ese pedacito, pues ¿qué va a pasar con la resistencia? Aumenta, ¿no? Entonces esa sería la respuesta. Bueno, escogiste el resistor, pero hay un dicho que dice, valga la expresión,
que dicen mucho los alumnos. Dígame, respóndame bien. Espero que lo respondan bien, si no, lo van a cometer el error de siempre. ¿Cómo se comporta un capacitor en corriente directa? ¿Cómo se comporta? Como circuito abierto, ¿no? Ajá. Entonces, eso, fíjate bien, Luis, ese es el error de los de circuitos, porque ellos fueron los que les enseñaron esa mentira. Esa es una mentira. No se comportan como circuito abierto. Fluye corriente a través de ellos. Fluye corriente. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, fluye. Entonces no me digan que es un circuito abierto. Y que, no. ¿Quedó claro o no? Y se puede demostrar, bueno, yo antes hacía la práctica de mediciones de esto, poníamos un circuito RC y poníamos un ampérmetro en serie, y el ampérmetro marcaba corriente. Digo, está, nos engañaron. Pues no hay que ser tan radicales, ¿me doy a entender? No hay que enseñar de esa manera, es mi opinión, ¿no? Igual la otra pregunta, ¿cómo se comporta el capacitor en corriente alterna? ¿Cómo se comporta? El capacitor, profe, Uh-huh. sería como circuito corto o cortocircuito. Es la que nos enseñaron, ¿sí o no? Pero también es otra mentira. Es como baja impedancia, compañero, baja impedancia. Pero no es como cortocircuito, es baja impedancia. ¿Sabe? Porque hay ciertas frecuencias en que pues, se comporta de una manera y luego le cambias de frecuencia y es otra impedancia, etcétera, etcétera. Le cambia la impedancia con la frecuencia. No es cierto que sea. ¿Sale? Pero bueno, son detallitos que quiero que guarden en memoria, ¿no? No respondan así. Y simplemente hasta con las ecuaciones matemáticas que sí les enseñaron, ahí está demostrado que lo que dicen muchas veces los profesores es mentira, ¿no? ¿Sale? ¿A qué es igual la reactancia capacitiva? Ah, 1 sobre J omega C. Entonces, la respuesta errónea no es 1 sobre J omega C, es 1 sobre omega C. La J es un número imaginario. Unidades de la reactancia capacitiva, las unidades, ¿cuáles son? Unidades. Ohms. Ohms, ¿verdad? No son ohms imaginarios, son ohms. Por lo tanto, esta J no va ahí, es 1 en omega C. Entonces, lo que les decía, 1 en omega C, cámbienle la frecuencia de la reactancia cuando aumenta la frecuencia. ¿Es inversa o directamente proporcional? Inversamente proporcional. Pero llega a cero. ¿Llega a cero? No. ¿No? Porque la frecuencia no llega al infinito. Si llegara la frecuencia al infinito, entonces sí, ahí está cero. Pues sí, pero eso no es cierto. El infinito nada más lo conoce Dios y eso muchos tienen la duda, ¿no? Pero pues, no sé, ya sé otro personaje que conoce el infinito. ¿Quién es? Esa sí me la sé, Sí, Buzz Lightyear. Exacto, Buzz Lightyear dice que el infinito y más allá, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues no tenemos ese concepto. Bueno, ya les dije mucho rollo. Entonces le llevamos la próxima clase, ¿sale, vale? ¿Cuándo nos toca? El martes, profe. El martes. De acuerdo, profe. Perfecto. No se les olvide hacer
tareas, por favor. Sale, vale. Cuídate mucho.